Ahora vamos a ver en esta parte los operadores genéticos. Hay una importante separación o distinción entre lo que vimos antes y lo que vamos a ver ahora. En general, lo que vimos antes es muy propio o se define muy en función del problema que queramos resolver. Tanto la representación de los individuos como la definición de la función de aptitud va muy pegada al problema práctico que se quiere resolver. Una vez hechas esas dos definiciones, todo lo que resta, todos los operadores que nos quedan por definir, en general son siempre lo mismo, siempre son muy sencillos. A veces se hacen algunos operadores especiales de acuerdo al problema que uno quiere resolver, pero en la mayoría de los casos uno puede aplicar operadores estándar, como los que vamos a ver ahora, y va a encontrar la solución del problema. El primer operador que vamos a ver es el operador de selección. ¿Se acuerdan que para una etapa importante de la evolución había que elegir los padres que iban a ser progenitores de los que iban a conformar, los individuos que iban a conformar la próxima generación? Incluso dentro de esos padres había algunos padres que podían quedar en la población. Entonces vamos a ver métodos para elegir esos padres. Dijimos que estos métodos tienen que tener algunas particularidades, y una de ellas, una muy importante, es que tienen que darle la posibilidad de ser elegido a cualquiera de los individuos. Pero todos tienen la posibilidad, pero todos tienen que tener distinta probabilidad, y esa probabilidad tiene que estar en función de qué tan buenos son los individuos. Es decir, un individuo malo tiene que eventualmente poder ser elegido, y un individuo bueno podría llegar a no ser elegido, aunque con una probabilidad muy baja. El primer método que vamos a ver es el método de la ruleta. El método de la ruleta consiste en, como se ve acá en la gráfica, una ruleta que gira y en la cual hay porciones en donde están ubicados los individuos. Por ejemplo, acá está el individuo 1, el 2, el 3. Cada individuo tiene una porción de la ruleta que es proporcional a su fitness. Si un individuo tiene un fitness más grande, o sea que es una mejor solución, tiene una porción de ruleta más grande. Fíjense acá, el individuo 4 tiene toda esta porción de ruleta. Quiere decir que si tiramos muchas veces la ruleta, es más probable que salga varias veces el individuo 4 y no, por ejemplo, el 3, que tiene una porción mucho menor. Así que con este método, es un método muy sencillo, uno puede elegir los padres para la próxima generación. Si por ejemplo yo tengo que elegir 2 padres para la próxima generación, tiro 2 veces la ruleta y donde cae, en el área que cae, es el individuo que elijo. Este método tiene 2 inconvenientes conocidos como el mar de los mediocres y el mar de los virtuosos. Vamos a hacer un ejemplo. Supongan que en una determinada población hay un individuo que tiene fitness 10. Y hay 990 individuos que tienen fitness 1. Esos 990 individuos, imagínense que me van a ocupar la mayor parte de la ruleta. Si yo dibujara la ruleta, tendría una porción muy pequeña, muy pequeña, que es la del individuo que tiene 10, y tendría muchas, pero muchas, más pequeñas aún, de todos los 990 individuos que tienen fitness 1. ¿Qué pasaría cuando yo tire la ruleta? Lo más probable es que caiga uno de esos 990 individuos que tienen copada la mayoría de la ruleta. Por lo tanto, ese individuo que era bueno, y fíjense que tenía 10 de fitness, o sea, 10 veces más que cualquiera de los otros, o sea que era mucho mejor que los demás. Sin embargo, la probabilidad de que salga ese individuo y que por lo tanto evolucione, por lo tanto a partir de ese individuo se generen hijos y esos hijos tengan características similares a ese individuo que era bueno y vayan mejorando, la probabilidad es muy baja. Por lo tanto, este problema que tiene la ruleta, el mar de mediocres, es un problema que puede estancar la convergencia. Es un problema serio. El otro problema, muy similar, es el mar de virtuosos. En el otro extremo podríamos tener, imagínense, individuos en el cual son todos buenos,
Son todos buenos, pero con pequeñas diferencias entre ellos. Podríamos tener individuos que midan, por ejemplo, que su fitness valga 50, 50.1, 49,9, 50.01, 49,99 y así. ¿Qué va a pasar? Como hay muy poca diferencia entre ellos, hay individuos que son unos mejores y otros peores, pero son todos bastante buenos por igual, lo que va a pasar es que al final esta otra ruleta va a elegir al azar, va a elegir cualquiera de esos relativamente buenos que teníamos, y ese 50.1, que era un poquito más grande que el 50.0, a los fines prácticos no va a hacer prácticamente ninguna diferencia. Por lo tanto, este es otro caso en el cual el método de la ruleta también falla. Y fíjense, en ambos casos, ¿qué está pasando? Hay un problema con la función de fitness. Si nosotros pudiéramos hacer un histograma de la cantidad de individuos que hay para cada valor del fitness, ponemos acá un fitness, el valor de fitness, y contamos cuántos individuos hay con fitness 1, cuántos individuos hay con fitness 2, cuántos individuos hay con fitness 3, 4, 5 y así con todos. Lo que veríamos es que este histograma tiene una forma muy picuda, o sea, tiene un pico en algún lugar. Por ejemplo, acá en el caso del mar de virtuosos tendría un pico cerca de 50 y todos los otros con 0, porque no habría individuos con fitness 1, con fitness 2, con fitness 3. Todos estarían ubicados acá muy cerca, en torno al 50. En el otro caso, en el mar de mediocres, estarían todos los individuos acá en 1, habría 990 individuos en 1 y habría un solo individuo que tenía 10. O sea que siempre que la distribución que da como resultado, la distribución de fitness que da como resultado la función de fitness sea muy picuda, este método va a fallar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es o bien cambiar la distribución, cambiar la función de fitness, o reescalar el fitness de alguna manera, de que la ruleta quede definida solamente en esta zona. Vamos a ver otros métodos interesantes que no tienen este problema. Uno de ellos es el método de ventanas. El método de ventanas es mucho más simple y utiliza el fitness solamente para ordenar los individuos, pero descarta el valor absoluto del fitness. Solo le interesa a los fines de ordenar los individuos de mayor a menor. Entonces, lo que hace el método de ventanas, supongamos que tenemos 100 individuos, es ordenarlos de mayor a menor, de mayor fitness a menor fitness, y en base a la lista, supongamos que el que tenía mayor fitness era el 9, después venía el 1, después venía el 53, después el 97, después el 4, el 5 y así hasta llegar al último, que supongamos que era el 91. Entonces, estos individuos están ordenados de mayor a menor, y lo que hace el método de la ventana es, primero elige una ventana grande, por ejemplo, que abarque a todos los individuos, y saca uno al azar. O sea que tira un número al azar, puede salir cualquiera, supongamos que acá salió el 5. Ese número al azar, habíamos dicho que había 100 individuos, o sea que tiramos un número entre 1 y 100. Luego elegimos una ventana más chica, supongamos hasta 80 nomás, y tiramos un número entre 1 y 80 ahora. Quiere decir que estos últimos, los peores, ya no tienen posibilidad de ser elegidos. Fíjense que de esta manera le estamos dando menos probabilidad de ser elegidos a los últimos, a los que tienen menos fitness, pero la probabilidad esa no es 0, porque en la primera ventana estaban. Así que de esta ventana sacamos otro y supongamos que sale el 97. Y así vamos reduciendo la ventana hasta llegar a una ventana de unos pocos individuos, y para cada ventana sacamos a un progenitor. Fíjense por otro lado que si bien no está asegurado que el 9 o el 1 salgan, el hecho de estar en todas las ventanas le da una alta probabilidad, porque tienen muchas oportunidades para salir. Así que cumplimos con aquellas restricciones básicas que teníamos para los operadores de selección, que era que había que darle posibilidad de salir a todos y había que darle probabilidad proporcional al fitness, o escalable al fitness. En este caso, fíjense que dejamos de lado el fitness y simplemente utilizamos el orden de fitness. Un método más
un método muy simple que se utiliza mucho y que también tiene esta propiedad de no tener el problema del mar de mediocres o el mar de virtuosos, es el método de competencias. El método de competencias es muy simple, hasta incluso es inspirado directamente de la naturaleza. Se eligen dos individuos, cualquiera, al azar, y se compite. El que tiene mayor fitness queda. Así de simple. En general se eligen K individuos. Este K puede valer 2, a veces se usa 3, 5, dependiendo de cómo converja en el problema que estamos teniendo en manos, se puede usar mayor o menor. Se eligen K individuos, por ejemplo elijo 5 individuos completamente al azar, los hago competir y el mayor gana. Fíjense que básicamente los presupuestos que teníamos antes se siguen cumpliendo, salvo para el peor de todos los individuos, que evidentemente no va a salir porque no le gana a nadie. Todos los demás pueden ser seleccionados en el caso de que elijamos 2, por ejemplo.